¿Existe la vida después de la muerte? Sabemos de muchas personas que cuentan historias sobre experiencias cercanas a la muerte. Personas que han regresado de un coma profundo sabiendo más de lo normal, recordando cosas de otras vidas. Algunos cuentan que han visto a familiares con los que se han comunicado. Todos cuentan que atraviesan un túnel hasta llegar a una luz brillante. Lo que no queda claro es si todo esto es producto del cuerpo físico al apagarse, o hay algo más. Varios testimonios cuentan que han visto a familiares y les han dado mensajes para alguien que sigue aquí. Al contar después los mensajes a la familia sin tener ni idea de lo sucedido en el pasado, las caras de los familiares muestran su sorpresa, al comprobar que realmente sucedió algo extraño. Algunos ven al abuelo que nunca conocieron, y al contarle a mamá lo que le dijo el abuelo, la mamá entra en shock sorprendida por todo lo contado. Un hombre de 64 años, que fue resucitado después de un infarto, nos contaba que vio a sus padres y abuelos, y que todos le decían que no era el momento, que siguiera concentrado, que no se soltara demasiado, que tenía que regresar. Este hombre describió el túnel y la luz al final de este, y nos cuenta que durante todo el proceso se sintió en paz, como si lo entendiera todo, hasta que de golpe escuchó voces y ruidos extraños que le llamaron la atención, y eso lo trajo de nuevo a la vida. Otra persona nos contaba que cuando regresó del coma profundo, le contó a su mamá que el bebé que no nació le da las gracias, por haberle cantado y haberle dado tanto amor. Cuando el familiar que estaba en coma no sabía absolutamente nada del aborto de su mamá. Un niño de 10 años nos contaba que soñaba con un hermano que no tenía, hasta que se lo contó a sus papás. Los papás se sorprendieron ya que el niño venía con un hermano gemelo que nació muerto. El niño vivo cuenta que su hermano lo acompaña y le habla, y que le contó que solo podía nacer uno y que los dos supieron siempre cuál era el que tenía que nacer. El no nacido también cuenta que aunque no tenga cuerpo físico siguen siendo hermanos, y que siguen yendo a todas partes juntos. Se habla de si todos estos casos no demuestran la existencia de la vida después de la vida. Para muchos de nosotros nos sirve como prueba, pero para los escépticos no. Somos muchos los que hemos tenido experiencias de este tipo, y parece que desde la antigüedad que tenemos relatos de que es algo que ha pasado desde siempre. Y todos los casos siguen las mismas pautas, en sus relatos coinciden varios de los mismos elementos, lo cuente un chino, un ruso o un portugués. Cuando una persona muere en el hospital, cuando escucha al doctor decir, está muerto, la persona muerta toma consciencia de lo que está pasando, observa su cuerpo y se observa a sí misma y empieza a expandir su consciencia, experimentando la muerte y la separación del cuerpo, del plano solo físico. Cuentan que se les despliega la vida completa delante de su ser y son conscientes de todos los momentos vividos. Cuando regresan a la vida su visión de la vida y de la realidad se vuelve totalmente diferente, comprenden mejor la realidad y pierden por completo el miedo a la muerte. El doctor Alexander cuenta que cuando estaba clínicamente muerto estuvo viajando por un túnel que lo llevó a la luz, al principio dice que estaba como en una gelatina sucia, oscura. Al rato escuchaba como un coro angelical, fue hacia donde le llevaba la música y le llevó a otro portal donde encontró un prado como los que hay aquí en la tierra, lleno de flores y vegetación. Cuenta que se sintió durante todo el proceso en paz y lleno de amor. Cuenta que la música, la vibración y la frecuencia son la forma en que nuestras almas trascienden a esos reinos. Cuenta que todo esto pasó cuando su cerebro estaba totalmente fuera de línea, cuando la neurocorteza en los exámenes neurológicos no mostraba ninguna actividad. Este doctor dice que el mundo físico es una ilusión. Cuando morimos para no regresar, los primeros días seguimos al lado del cuerpo. A partir de los 3 días ya empezamos a avanzar, a regresar a la fuente. Primero la cuarta dimensión, empezando por el bajo astral, es denso, gelatinoso, viscoso. Si hemos sido buenas personas, amorosas, respetuosas, el paso por este plano es rápido, en cambio, si hemos sido envidiosos, agresivos, etc. nos cuesta pasar este plano mucho más, se puede llegar a hacer difícil, hasta que entendemos los efectos de nuestras acciones con nosotros y con los demás. Entonces subimos hasta el alto astral donde todo es un poco más liviano. El camino hacia la fuente no ha hecho nada más que empezar, nos quedan muchos planos y dimensiones que recorrer. Y para conseguirlo tenemos un trabajo espiritual muy interesante.